Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas, ellos claman a mí, y ciertamente yo oiré su clamor. Mi ira se condenará, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse, su manto. Su manto es único y cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú, Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me liberta. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoco al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Tú, Señor, eres mi refugio. Bendito sea el Señor, que me proteges. Tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tú, Señor, eres mi refugio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes. Ustedes por su parte se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría del Espíritu Santo han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque ustedes partió y se difundió la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia ni Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de manera tan favorable, acogieron ustedes y cómo abandonaron los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está en tus labios y en tu corazón para que proclames dignamente su palabra, el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alabar al Señor, aleluya. Alabar al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabar al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, mi Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de Jesús que él había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús
le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Se pueden sentar, por favor? El tema central de las Escrituras de este fin de semana es la oración del Señor desde la perspectiva de los judíos. Eso se llama el Shema. El Shema se encuentra en el libro del Deuteronomio capítulo 6, del 5 al 6, y es: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, bendito es el nombre de su reino glorioso por los siglos de los siglos. Esta oración del judaísmo se reconoce para ellos, obviamente, como un mandato bíblico, y ellos lo rezan por la mañana y lo rezan por la noche, por la tarde. Es como la oración del Padre Nuestro de nosotros, que como fieles católicos rezamos en la mañana y en la tarde, ¿cierto? Entonces, para el judaísmo era un mandato de Dios: amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero el Evangelio es un cuestionamiento de los maestros de la ley, o como dice ahí, un doctor de la ley, sobre lo que enseña el Torá, o la ley de Moisés. También se conoce como los 5 primeros libros, que son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? ¿De qué otra manera se conoce el nombre? ¿Cuál? El Pentateuco, correcto. Entonces, para ellos, el Pentateuco o el Torá era su ley. Pero ellos tenían una curiosidad porque en el Pentateuco se encuentra no solo un mandamiento, sino que se encuentran 613 leyes, 365 prohibiciones, una para cada día, y 268 prescripciones de acuerdo a cada uno de los huesos que tenemos. ¿Ustedes sabían que tenemos 268 huesos? ¿Sí? Si no, pues en la escuelita, ya en ciencias naturales le enseñan a uno. Entonces, en total, ellos tenían 1248 leyes. Como que estaban un poco confundidos y le preguntan: óyeme, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Obviamente no todas estas reglas y regulaciones tenían la misma, digamos, medida. Hay unas que eran más importantes que otras. Pero para ellos era importante conocer cuál era el mandamiento más que ellos tenían que cumplir. Esto es similar al entorno que estamos viviendo ahorita acá en los Estados Unidos con la cuestión de la política, ¿verdad? Que unos dicen que esto, los otros es lo más importante, que aquello es en fin. Hay muchas posiciones y a veces de alguna manera hay alguna confusión. Pero como les he aclarado, ¿verdad? Como católicos fieles, nuestra visión tiene que ser en 3 aspectos importantes: la vida desde su concepción hasta la muerte natural, la sagrada institución del matrimonio y la libertad religiosa. Esos 3 aspectos para nosotros son esenciales y prioridades. Sí hay otros aspectos que son importantes, por ejemplo,
la inmigración, los taxes y todo eso son importantes, pero no son prioridades ni esenciales. O el cambio climático. Entonces ahí estamos aclarando para que no haya confusión. Pero volviendo a las Sagradas Escrituras, tenemos que entender que además los escribas querían saber, además de que querer saber cuál era el mandamiento más importante, querían agarrar a Jesús con alguna frase que lo comprometiera para poder acusarlo. Porque si Jesús decía otro mandamiento diferente al Shema, lo iban a acusar de que no era un judío y lo podían condenar porque para ellos era grave. Eso terminaba con la muerte, era un pecado mortal, aunque no existía la palabra pecado mortal, pero era un pecado grave en contra de Yahvé. Pero Jesús, como siempre, ¿verdad? No contaban con mi astucia. En ningún momento niega el primer mandamiento, sino que agrega uno más. Y es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Obviamente, ¿verdad? Para ellos pues fue algo que no esperaban de Jesús. Sin embargo, nosotros nos debe de cuestionar de alguna manera dos cosas. ¿Cuál es nuestra manera de amar a Dios? ¿Cómo vivimos este amor que le tenemos a Dios? ¿Y cómo amamos al prójimo? Porque si no te amas a ti, es imposible amar a una persona diferente que no seas tú. Entonces, hay un autor que se llama C.S. Lewis, no sé si han escuchado de él, y se hace esta pregunta. Él dice, bueno, ¿y cómo me amo a mí mismo? Él mira en su vida que puede detestar algo, puede no estar a gusto con algo malo que él haya hecho, pero eso no quiere decir que deja de amarse a sí mismo. ¿Me explico? Y luego dice, y escuchen, el amor no es un sentimiento afectivo, sino un deseo constante por el bien supremo de la persona amada en la medida de lo posible. Qué bonito, y lo repito, el amor no es un sentimiento afectivo, sino un deseo constante por el bien supremo de la persona amada en la medida de lo posible. Entonces, cuando nosotros vemos esos aspectos, ¿cómo podríamos analizarnos y traer en contexto el mensaje a nuestra vida particular? Obviamente no tenemos 1248 leyes que seguir, gracias a Dios, como los judíos, pero tenemos lo que es el examen de conciencia. ¿Saben lo que es examen de conciencia? ¿No? Pues si han tenido la oportunidad de ir a confesarse, ¿saben lo que es la confesión? Ah, bueno, gracias a Dios. Entonces, uno antes hace un examen de conciencia, se analiza y mira qué pecados ha cometido. Entonces, buscando información, yo encontré este examen de conciencia que es muy bonito, de 16 páginas. Obviamente no voy a ir con todas las páginas, pero el examen de conciencia se basa en los 10 mandamientos de Dios. Los 3 primeros se enfocan hacia Dios y los restantes 7 hacia el prójimo como a ti mismo. Entonces, vamos a hacer como un review aquí para ver si en qué medida estamos amando a Dios y nos amamos a nosotros. Primero, para que sea pecado mortal, recuerden que tiene que cumplir 3 condiciones. La primera condición es que sea una falta grave en contra de los 10 mandamientos, algo que es en contra de los mandamientos de Dios. Número 2 es que la persona sepa
que es un pecado mortal. Y la tercera es que pues la hacemos porque sin obligación, o sea que no nos obligan a hacerlo. Nadie te pone una pistola para que vayas a pecar. Entonces, si una de estas tres condiciones no se cumplen, no es pecado mortal, es pecado venial. Sin embargo, tampoco podemos argumentar ignorancia, no sabía, no me dijeron, porque tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, venimos a misa, escuchamos las escrituras, escuchamos la homilía, entonces sí conocemos la verdad. Entonces ahorita voy a ir un poquitito, solo he tomado algunos importantes y ustedes en su conciencia analizan qué tanto, en qué medida yo estoy amando a Dios y en qué medida me amo a mí y amo al prójimo. Para Dios, por ejemplo, han negado de alguna manera lo que enseña la Iglesia Católica por medio del magisterio, porque lo que enseña la Iglesia es lo que está en las Sagradas Escrituras. ¿Has negado la existencia de Dios? ¿Han creído, consultado horóscopos? ¿O los que creen en las cartas, el futuro, la ouija? ¿O los que creen en la reencarnación? El horóscopo de aquel señor que ya murió que decía, y les deseo mucho, mucho, mucho amor. Lo veían, ¿verdad? ¿Has negado que seas católico? No hace falta que digan no soy católico, pero a veces le preguntan a un católico, oye, ¿y tú eres católico? Sí, pero mira, no voy a misa, si a medias, si no te están preguntando si vas a misa o no, te están preguntando si eres católico o no. Entonces, cuando decimos, pues sí, no soy practicante, quiere decir que no te consideras católico. Pregúntale a un protestante, ¿eres cristiano? Sí, y paremos de contar. Y nadie está diciendo que son santos. Ojo con lo que hablamos. ¿Has abandonado la fe católica por algún periodo de tiempo? ¿Has presumido de la misericordia de Dios? No, pues yo no necesito confesarme, pues si Dios es misericordia. ¿Has dejado de orar por largo tiempo o has fallado en tus oraciones diarias? Eso es contra el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Has blasfemado usando el nombre de Dios en vano? ¿O has roto un juramento con Dios? ¿Has faltado a misa los domingos o día de precepto sin razón seria? ¿Has recibido al Señor en la Sagrada Comunión teniendo algún pecado grave en la conciencia? ¿Has callado en la confesión algún pecado grave por vergüenza o por temor? ¿Has amado a alguien o algo más que a Dios? Por ejemplo, tu marido, tu mujer, tus hijos, el dinero, el trabajo, el sexo, etcétera. ¿No han traído a sus hijos a misa o no les han enseñado la fe? Porque es obligación de los padres, como padres de familia, educarlos en la fe. No solo proveerles la comidita, la vestimenta, pero también la comidita y la vestimenta espiritual. ¿Verdad? ¿Has apoyado o votaste por un político cuyas posiciones se oponen a la enseñanza de la Iglesia Católica? El aborto, la libertad religiosa, las uniones civiles y homosexuales. Esos aspectos son pecados mortales y debemos de confesarlos. Por ahí, si quieren, pues yo con gusto les puedo dar el enlace para que accesen este examen de conciencia. Ahora, el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Has estado involucrado en un aborto directa o indirectamente a través de consejos, aliento, proporcionando dinero, facilitándolo de alguna manera? ¿Has considerado el suicidio seriamente? ¿Se han apoyado, promover o alentar la práctica del suicidio asistido, que es la eutanasia? Esto no sucede aquí, gracias a Dios. ¿Has chismorreado, calumniado o menospreciado? ¿Han tenido prejuicios o discriminado injustamente contra alguien porque su raza, color, nacionalidad, sexo o religión? ¿Han conducido de manera irresponsable bajo la influencia del alcohol o las drogas? ¿Se ha abusado del alcohol o de las drogas? Y déjenme explicarles algo.
Tomarse una cervecita, 2 cervecitas, un traguito no es pecado. Pero si una cervecita te pone diferente, es pecado. ¿Estamos? No se trata de la cantidad, porque alguien va a decir, pues mire padre, yo me tomo 2 six-pack y estoy como si nada. No, no se trata de eso tampoco, ¿verdad? ¿Has descuidado practicar y crecer en la virtud de la castidad o cedido a la lujuria? La lujuria es el deseo desenfrenado por tener una relación sexual. Se ha usado un medio artificial en control de la natalidad, como las pastillas anticonceptivas, los preservativos y todo eso. Se ha operado, esterilizado la persona con fin de no tener hijos. La masturbación, el adulterio, las relaciones prohibidas en el sexo. ¿No has confiado en la providencia de Dios? ¿No has considerado que lo que Dios te ha dado es lo suficiente para vivir y entonces caemos en el pecado de la envidia? ¿Has estado viviendo en un matrimonio inválido? O sea, cuando una persona se casa por lo civil, eso no es un matrimonio para la Iglesia Católica. Eso se llama fornicación. ¿Has abandonado a tu cónyuge o a la familia por separación y los divorcios? Y aquí podríamos seguir toda la mañana. Esta segunda parte es amar al prójimo como a ti mismo. Los escribas y fariseos, buscaban una excusa no solo para acusar a Jesús, pero también para faltar al primer mandamiento, que era, o el mandamiento más grande, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando estamos buscando una excusa, no le estás faltando a la iglesia, le estamos faltando a Dios. Ustedes pueden diferir conmigo en mis opiniones personales y eso está bien. Pero lo que no podemos hacer o diferir nosotros es con la enseñanza de la iglesia. Porque la iglesia enseña lo que está escrito en la Biblia por revelación divina. Entonces, cuando estamos en desacuerdo con la iglesia, estamos en desacuerdo con Dios. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es una pasión profunda en nuestras vidas, un amor profundo, cálido y poderoso por nuestro Dios y por las demás personas. Ya es realmente, no hay lugar para cristianos fríos o cristianos de corazones duros. Hay espacio para un corazón comprometido y amoroso para Dios y sacrificado para Dios. ¿Saben que esta palabra de sacrificio es interesante? O sufrimiento. Esta palabra sufrimiento es bien interesante. Porque cuando pensamos en el sufrimiento, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? La cruz. Cristo. ¿Por qué murió Cristo? Por amor a ti y a mí. Y una comparación, no igual, pero más o menos, es el matrimonio. Para los que están aquí casados, si alguien les dijo que era color de rosa, pues se los engancharon. Esa es una palabra muy salvadoreña, como quien dice, les mintieron. Y si les dijeron que el matrimonio es como las rosas, es correcto, pero no les dijeron que las rosas tienen espinas. Y tiene más espinas que pétalos. Ese es el verdadero sufrimiento, morir por aquella persona. El anillo es para siempre. Y ese es el mismo amor que debemos sentir por Dios. La pasión que debemos de tener tú y yo es llegar a morar en la presencia de Dios. No puede haber otro amor más grande que desear el cielo. Y cuando deseamos el cielo con tanto amor,
No nos importan los deportes, no nos importan los partidos políticos, ni la parte económica, porque confiamos en Dios. Porque confiamos en Dios. Así es que el día de hoy es una invitación de Dios para amarlo a Él con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, pero amar al prójimo como a ti.